Ongi etorri Sancho el Sabio Podcastera. Zuekin, Isabel Mellez. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Sancho el Sabio, en el que gracias a los fondos de esta fundación os invitamos a recorrer la amplia, diversa y compleja cultura vasca. En esta ocasión nos queremos sumar a los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de uno de nuestros artistas más polifacéticos y universales, Néstor Basterrechea. En este año 2024 son numerosas las entidades, museos y asociaciones que han decidido unirse para dar un merecido protagonismo a este artista del siglo XX que tanto ha marcado la cultura, el diseño y el arte vascos. De su mano y su cabeza surgieron esculturas que hoy en día siguen representando algunos ideales de plena vigencia en la actualidad. Y por ello queremos comenzar contando la historia de un símbolo: Ízaro. La transición había terminado hacía unos pocos años y el recién constituido Parlamento Vasco al fin había encontrado una ubicación definitiva. Después de un breve periplo por distintos lugares de la geografía vasca, el 1 de febrero de 1982, el hemiciclo estaba listo para ser estrenado después de unas reformas en el edificio que había acogido el antiguo instituto de la capital alavesa. Pero faltaba algo. En la pared desnuda, hacia la que miraban los y las parlamentarias, había un hueco que había que rellenar con un elemento que recordase a todas y a todos la importancia de la labor que estaban llevando a cabo en esa sala. Necesitaban un símbolo, un elemento que aglutinase a todos los partidos políticos y a toda la sociedad vasca en su conjunto. Desde antes de lograr un emplazamiento propio, ya flotaba en el ambiente esta idea de contar con un símbolo específico para el Parlamento. Así lo había manifestado en más de una ocasión Juan José Pujana Arza, el que fuera su primer presidente tras la constitución del Parlamento en la Casa de Juntas de Guernica el 31 de marzo de 1980, junto al emblemático árbol. A partir de ese momento, se utilizó de manera provisional el mismo emblema que había adoptado el gobierno vasco, pero urgía cada vez más contar con una imagen independiente y propia. Así, la mesa de la Cámara Legislativa Vasca inició las conversaciones sobre esta cuestión en el otoño de 1981, prolongándose durante el año siguiente hasta que finalmente, el 6 de junio de 1982, se aprobaron las bases, el jurado y el presupuesto para realizar un concurso que diese con la propuesta perfecta. Euskal Herrietan entzun gaitzatzu gogotik kantan zure omenetan. El símbolo elegido debía hacerse presente en el salón de sesiones y para ello contaban con 2 millones de pesetas para honorarios y 5 para el costo de ejecución de la obra. El tribunal que iba a juzgar los proyectos presentados al concurso se hizo público inmediatamente y contaba con las principales personalidades de la cultura vasca de la época: Julio Caro Baroja, Jorge Oteiza, Manuel Llano Gorostiza, Pedro Manterola y José Miguel Barandiarán, aunque llegado el día de analizar las propuestas, los 2 primeros no concurrieron al tribunal. El 6 de julio, finalmente, se publicó el concurso en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco y se dio de margen hasta el 3 de agosto para presentar candidaturas. Propuestas fueron recibidas por el jurado, que desconocía su autoría y que solo las identificaba por un lema escogido por las y los artistas. Entre los nombres que se han conservado de aquellos proyectos encontramos algunos como estos:
Manos Protectoras, Bekain, Lauduro, Geroak, Zuaitz, Fuerza y Unión, Raíces Afrontaminos. Todos ellos nombres muy simbólicos y que aluden tanto a elementos que ya tenían un significado previo en la cultura vasca o que recogían el espíritu de cambio y unidad de la transición. Las deliberaciones fueron complejas. José Antonio Maturana, secretario del tribunal, propuso dejar el concurso desierto al considerar que las propuestas recibidas no tenían la calidad suficiente. Pero a ello se opusieron el resto de miembros, que dictaminaron que había obras que cumplían perfectamente con los requisitos. Finalmente, y tras arduos debates, la propuesta seleccionada fue la que llevaba por título Ízaro, contando con los votos a favor de todos los miembros del jurado, a excepción del citado Maturana, que optó por la abstención. Inmediatamente después de la votación, se abrió la plica donde figuraba el nombre del autor, que resultó ser Néstor Basterrechea. El artista recibió una carta notificándole que su proyecto había sido elegido el día 7 de agosto de 1982 y también se le emplazaba a realizar la obra en un tiempo récord, apenas 50 días. Como yo suelo decir que los pueblos no están enteramente formados hasta que no poseen un idioma propio. El nuestro, como sabemos, es un idioma antiquísimo, como es realmente el origen de nuestro pueblo. Porque el idioma es esa capacidad poética de nominar las cosas y las sensaciones con nombres propios y puedes crear todos los mecanismos gramaticales, ¿no?, para el uso de esa lengua. En eso, en nuestro euskera, pues se da con una antigüedad tremenda y por lo tanto un interés etnológico estupendo. Pero en el caso nuestro ha sucedido una cosa increíble, y es que además del euskera no hemos heredado lo que paralelamente a esa capacidad de creación que es un idioma, poética, pues no hemos heredado pues otros elementos culturales que en otros pueblos suelen aparecer. No habíamos heredado aquello que paralelamente parece que tenemos que recibir con la lengua, que es una iconografía, es decir, unas imágenes. Néstor Basterrechea era, sin duda, el personaje idóneo para acometer esta empresa. Había participado en el renacimiento cultural vasco. Era una personalidad pública muy querida y había colaborado en numerosas iniciativas políticas, culturales y sociales. Además, entre 1980 y 1983 había sido asesor cultural del primer gobierno vasco, impulsando el certamen de artes plásticas Gure Artea. En su obra se conjugaba la tradición y la modernidad, el diseño y el trabajo artesanal, lo ancestral y lo progresista. Y estas aparentes contradicciones y paradojas resultaban idóneas dentro de la coyuntura política que se daba en aquellos años en los que arrancaba el autogobierno tras la aprobación del Estatuto de Autonomía. Crear un símbolo, y más aún uno de tal calibre, no es una tarea sencilla. Para su propuesta, Néstor Basterrechea afirmó que se había inspirado en un árbol, en alusión al de Guernica. Contaba con 7 brazos, vinculando cada uno de ellos con las 7 provincias históricamente consideradas vascas. El título, sin embargo, remitía a la isla de Ízaro, en su Bermeo natal, añadiendo una nota autobiográfica que ligaba la obra con la idea del origen. Para esculpir el árbol, el artista contó con la madera de un roble de Le Mans de 3,6 metros cúbicos que costó 840.000 pesetas, ante la imposibilidad de encontrar un material que cumpliese con todos los requisitos en suelo autóctono. Sin embargo, a modo de compensación y para que acarrease toda la carga simbólica que el roble tiene en la cultura vasca, llevaría incrustaciones del propio árbol de Guernica. El proceso de producción se llevó a cabo en una serrería cercana a Hondarribia con la que solía trabajar el artista.
ayuntamiento logró ejecutarla por la mitad del presupuesto, 2,5 millones de pesetas. A pesar de que tenía solo 1,5 meses de plazo para entregar el encargo, inevitablemente Néstor Basterrechea se demoró en la ejecución. No solo tuvo dificultades a la hora de encontrar un material que fuese el idóneo para la obra, sino que además sufrió una tromboflebitis que impidió que pudiese trabajar en una temporada. Superadas estas dificultades, la escultura estaba lista para su entrega el día 10 de diciembre, aunque la mesa del Parlamento prefirió esperar unos días para su colocación, a que la sala estuviera definitiva en sus últimos detalles. Finalmente, tras 2 semanas de trabajo en el hemiciclo para acondicionar el espacio a la pieza, esta comenzó a presidir las sesiones en enero de 1983. Pero muy pronto también desbordó los límites de la Cámara Vasca para convertirse casi en una marca. A partir de ahí se reprodujo en decenas de formatos distintos, incluyendo pisapapeles, joyería, puzzles, pines, billeteras e incluso sirvió como mascota de goma espuma, que fue utilizada en el Parque Infantil de Navidad de Bilbao de 1992 para familiarizar a las y los más chiquis con la actividad parlamentaria. La escultura fue todo un éxito, debido en gran medida a la pericia de su autor, que supo tomar el pulso de la sociedad vasca de los años 80 para crear un símbolo que a día de hoy sigue generando consenso a su alrededor. En palabras del comisario Pello Aguirre, en cuyo texto Ízaro nos hemos inspirado, estas formas, al mismo tiempo escultura y logotipo, acaban calando, recreando un inconsciente colectivo y popular, en la que es una particularidad del arte vasco de la segunda mitad del siglo XX. Finalmente, la obra concebida en su día por Basterrechea se disuelve en la sociedad de la que al mismo tiempo surge. No es poco lo que una forma puede hacer. Porque además, ¿puede haber una escultura u obra de arte más pública que esta? Con esta pregunta en el aire queremos abordar la vida, la figura y la producción de un artista universal, Néstor Basterrechea, que supo navegar entre distintas aguas creando una serie de obras que hoy en día siguen siendo icónicas y centrales para la cultura vasca. Arbola gainean xoria da kantatzen da eta bazterrak inarausi eta ostua da erortzen, euskal bihotza da, bilaiz egoiten, bilaiz iondua, handira errabian, xiloka bentzian, handik elkin nahian, handik elkieta, kantatzera nabian, laguntzo baipirian, ikusiko agian. En este episodio del podcast de Sacho el Sabio queremos conocer más en profundidad la figura y la obra de Néstor Basterrechea. Y para ello contamos con Pello Aguirre, él es crítico de arte y comisario de exposiciones, experto en este artista. Muy buenas, Pello, bienvenido. Hola, buenas. Comentas en el catálogo de la exposición dedicada a Néstor Basterrechea, Forma y Universo, que comisariaste en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que la biografía del artista se hizo indisoluble con su producción y que el personaje casi fagocitó la obra. ¿Quién era realmente Néstor Basterrechea? Bueno, pues Néstor Basterrechea era alguien que se hizo bastante conocido, se hizo bastante famoso, y Néstor Basterrechea era artista. Entonces, bueno, lo que quise decir con esta frase, digamos que la biografía se hizo indisoluble de su obra, de su trabajo, es que fue alguien que, bueno, tuvo una vida pues bastante agitada, con un exilio, con unos años, bueno, que vivió de pequeño con su familia en Argentina, y luego pues a la vuelta la relación con Oteiza y, bueno, digamos el momento cumbre del arte vasco de los años 60, pues devino una persona pues muy famosa, que luego también participó pues políticamente muy activo a favor del euskera, pero también en la transición fue una persona importante en el gobierno vasco, etcétera. Entonces, bueno, pues fue una persona que se hizo pues muy famosa siendo artista, que no es algo habitual, ¿no? Pero bueno, afortunadamente en el País Vasco han existido figuras de este calibre, pues otros artistas como Jorge Oteiza o Eduardo Chillida.
Y Néstor pues era un artista desde muy jovencito y hasta el último día que murió, pues alguien que estuvo trabajando incansablemente. Entonces, principalmente Néstor era un artista. Ahora trataré de explicar qué clase de artista era. También sabemos que a lo largo de su vida atravesó distintas etapas, como suele ser habitual en las trayectorias artísticas. Se vinculó y se desvinculó de movimientos y grupos dedicados al arte. ¿Cómo fue esa trayectoria en este mundo? Bueno, pues Néstor, como he dicho, pues comenzó pues muy jovencito, con 20 años, 20 y pocos años, ya a pintar. Y bueno, en aquella época, pues el arte de vanguardia estaba muy marcado por la pertenencia a movimientos, por la adscripción a grupos, colectivos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Néstor siempre combinó como, bueno, un trabajo personal muy propio, con un estilo muy marcado, es decir, pero al mismo tiempo era un artista que no era solitario, ¿no? Era alguien afable y, bueno, pues principalmente formó parte de dos grupos, uno en Madrid, bueno, Madrid-Córdoba, que fue el equipo 57, en el año 1957, pero ahí duró muy poquito, y luego surgió aquí en Euskadi, en Guipúzcoa concretamente, en Irún, pues uno de los hitos de la vanguardia vasca, ¿no? Que fue el grupo Gaur, ¿no? Que, bueno, pues hicieron un manifiesto, pero bueno, pues también digamos que las individualidades y las personalidades se impusieron a cualquier intento de estilo colectivo, etcétera. Y bueno, pues digamos que Néstor, bueno, fue alguien con cierto espíritu gregario y de pertenencia, y al mismo tiempo pues alguien muy, muy centrado en su labor y en su trabajo, ¿no? Y bueno, esto fue un poco la relación individual-colectivo que forma parte además del espíritu de la modernidad, ¿no? Uh-huh. Si hay un término bajo el que tuviéramos que englobar la vastísima producción de Néstor Basterrechea, a ver si estás de acuerdo, probablemente este sería polifacético. Y es que este autor se adentró en todo tipo de disciplinas artísticas, borrando incluso los límites entre ellas. ¿Cómo podríamos caracterizar el conjunto de su obra en pocas palabras, si esto es posible? Pues no sé si es posible. Polifacético, desde luego que sí, que es un buen término, ¿no? Y luego yo tendría que añadir que era muy prolífico, es decir, era un creador incansable que estaba todo el tiempo maquinando y trabajando, ¿no? Diría que fue un artista con un vocabulario y un lenguaje personal propio, es decir, su estilo pues, era muy reconocible. También sufrió una evolución, ¿no? Fue evolucionando, pero sí, lo que más le gustaba era insertarse y trabajar en distintas disciplinas y coger un aspecto de una disciplina y llevarla a la otra, ¿no? Con lo cual, bueno, realizó un trabajo como muy, muy trenzado, de formas muy orgánicas que se iban entrelazando y se iban mezclando, ¿no? Era un artista pues muy, como tú has dicho, polifacético y prolífico. Me quedaría con eso, ¿no? Porque también en este sentido de lo prolífico, muchas veces la cantidad genera la calidad, ¿eh? O sea, no era un artista de hacer obras maestras, sino era un artista, un trabajador. Entonces, cuando uno trabaja mucho, pues al final la calidad sale a relucir. Uno de los elementos característicos de su obra es dar forma a lo popular, y de ahí quizá también el éxito que tuvo, ¿no? entre el público. Y para ello emplea tanto técnicas como materiales que no habían sido quizá demasiado habituales en las prácticas artísticas hasta ese momento y que sin embargo él utiliza sin tapujos, ¿no? Como por ejemplo el hormigón. ¿Cuáles eran sus técnicas y sus aportaciones propias en este campo?
Bueno, él comenzó siendo pintor, pero luego, bueno, ya pasó a la escultura y en la escultura, bueno, trabajó con muchos materiales, empezando por el mármol, por la pizarra, luego pasó al hierro, a la madera, y ya en los proyectos públicos más grandes, pues también el hormigón. Básicamente diría que, o sea, que hay un poco la imagen de Néstor como alguien trabajando la materia y en realidad pues no era muy así. O sea, Néstor era un proyectista, trabajaba como un diseñador o como un arquitecto, es decir, trabajaba a partir del dibujo. Trabajaba en una mesa a partir del dibujo y luego ya sí que iba a fábricas o contactaba con artesanos de la madera o de los distintos materiales, del hierro, en fábricas, etcétera, y ya las pasaba a otra dimensión. Entonces no era alguien que pudieras verle con un cincel ni con una gubia tallando la madera, sino era más un dibujante, un artista dibujante con una imaginación desbordante que trabajaba en el papel, en el collage, es decir, a un nivel de proyecto, y luego ya pasaba a otra dimensión, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he mencionado que era un escultor trabajando con una lógica del diseño, ¿no? Y que luego, bueno, el diseño y la arquitectura también fueron muy importantes, pero bueno, quería señalar como esta manera de trabajar que tenía él, ¿no? Uh-huh. Se podría decir que Néstor Basterrechea fue un moderno al que se le ha llegado a definir como el último de los modernos. Pero a pesar de explorar las vanguardias, su obra también conserva la esencia de lo autóctono, de lo ancestral. ¿Cómo conjuga ambas dimensiones? ¿Cómo llegó a condensar en su obra la esencia de lo vasco? Bueno, esta es una pregunta que tiene su miga, ¿no? Digamos que él comenzó a trabajar en los años 40, cuando vivía en Argentina, y bueno, esta conexión con la cultura vasca va a venir mucho más tarde, ¿no? Se va a producir 20 años más tarde, alrededor de los años 60, en plena dictadura, y bueno, en ese sentido tengo que decir que el trabajo de Kusque Tandem, de Oteiza, y toda la recuperación de la prehistoria, pues bueno, le marcó. Y fue entonces pues, cuando realizó pues, la gran película del cine vasco fundadora, que es Amalur, Madre Tierra, con Fernando Larroquer. En el año 68 se estrenó esta película. Y es entonces cuando Néstor ya, de alguna manera, se convierte en un artista de una dimensión que aglutina, bueno, la esencia de lo vasco o, bueno, hay un trasvase ahí entre lo popular y lo moderno, que es la gran virtud del arte de ese periodo, ¿no? Es lo que se ha venido a llamar el renacimiento del arte vasco a partir de Oteiza. Y bueno, pues él es uno de los portadores de una nueva imagen formal, estética, pues para la cultura vasca, ¿no? Y en ese sentido, pues es un caso bastante singular, incluso a nivel internacional, de esta fusión de identidad y arte, ¿no? Entonces es a través de la abstracción, y es una abstracción que en muchos aspectos tiene elementos simbólicos que pueden parecer o un árbol, o una paloma, un pájaro. Bueno, son elementos que son reconocibles a partir de ciertos elementos de abstracción. Y bueno, pues es un artista que sí, que conjugó lo vernáculo, ¿no? lo propio con el lenguaje universal de la abstracción. Uh-huh. A pesar de que hoy en día quizá lo conocemos más por su labor escultórica, y ya lo hemos reseñado, ¿no? Que sobre todo la última parte de su vida se dedicó quizá más a la escultura, también has comentado, Pello, que en sus primeras etapas de los años 50 fue principalmente un pintor, que esto quizá es la faceta más desconocida para el gran público de este artista. ¿Cómo son sus cuadros? ¿Qué temas representaba? ¿Y cuál fue su estilo predilecto? Bueno, pues efectivamente, antes he dicho que Néstor trabajaba todo en dos dimensiones, ¿no? A partir del dibujo, del collage. Efectivamente, Néstor, de jovencito, pues empezó a pintar, a dibujar, y primero fue pintor.
Y así en algunas cartas, en los membretes y tal, aparecía Néstor Basterrechea, pintor. Luego cuando se convirtió en escultor, el membrete decía Néstor Basterrechea, escultor. Pero era pintor. Y bueno, a él le marcó muchísimo la guerra, es decir, tanto el exilio en la guerra civil como la Segunda Guerra Mundial. Y en su juventud su pintura era figurativa, muy marcada por el expresionismo, por el tenebrismo y por el trauma de la guerra. Entonces, todo lo que hizo en Argentina, que era con muy poco color, era figurativo y, bueno, pues era un pintor como muy tenebroso. Incluso el primer proyecto para la cripta de Aránzazu, pues tenía figuras pues un poco como del ultramundo, era una cosa como bastante tenebrosa. Luego, ya cuando vino a España a principios de los años 50, empezó con un proceso de depuración, pero al principio también era muy matérico, es decir, utilizaba mucha pasta, mucha materia, entre lo abstracto y lo figurativo. Incluso fue pues, un pintor vinculado con el grupo El Paso, es decir, uno de los movimientos de pintura más importantes de aquella época. Y luego ya, hacia el año 57, a través un poco también de la cercanía de Oteiza, con quien coincide en Aránzazu y también en Madrid, pues ya se va depurando y ya va entrando en una línea mucho más geométrica o de reduccionismo formal, que luego pues, va a marcar mucho pues, su trayectoria posterior en la escultura, en la abstracción. Pero bueno, es una geometría con alma, ¿no? Es una geometría muy poética, donde la mano está muy presente y hay como una interpretación libre de los esquemas formales de la Bauhaus o de las vanguardias, pero siempre con eso, con un impulso poético y con un alma. Es decir, no era alguien que ejecutase los cuadros de una manera ultra planificada. Partía de una planificación, de un esquema, y luego iba modelando, iba improvisando. Y esta era su acercamiento a la pintura. Sin embargo, pues como bien nos dices, ¿no? Casi una década más tarde se adentraría de lleno en la escultura. ¿Qué podemos decir sobre su trabajo de la década de los 60? ¿Se relaciona o es una especie de continuación con la pintura? ¿Cambia radicalmente? Sí, bueno, la escultura de Néstor comienza siendo muy bidimensional, es decir, es un escultor bastante plano, que tiene siempre un verso y un reverso. Imagínate, la Paloma de la Paz en San Sebastián, pues es una cosa como muy plana, ¿no? Ízaro, la escultura del Parlamento Vasco, que es de los años 80, pero es también de una vista frontal, ¿no? Es decir, Néstor parte de la pintura y de la pintura pasa a la escultura a través de esa dimensión que es el relieve, ¿no? El relieve, que pues, primero un bajo relieve y luego el relieve se va ampliando, ¿no? Es una idea de, como decía él, de planos estallados, ¿no? Cuando el plano se rompe y empiezan a aparecer como volúmenes, ¿no? Entonces, Néstor era básicamente a diferencia de Oteiza y de Chillida, que trabajaban realmente el espacio, los vacíos, los llenos, Néstor trabajaba más el signo, trabajaba más pues, como un pintor. De hecho, también toda la escultura gran parte de la escultura de Néstor tiene color. Es decir, está pintada en hierro. O sea, además le gustaban los colores amarillos, naranjas, rojos. Es decir, era un escultor muy policromático o que usaba el cromatismo, ¿no? Destacaría de su faceta de escultor pues, lo que ya se conoce a nivel de escultura pública. Es decir, es alguien con muchísimas esculturas en toda la geografía del paisaje vasco, ¿no? Urbano, pero también en la naturaleza. Y las esculturas de los años 60 no son tan conocidas como algunas esculturas de los 70 o de los 80, pero bueno, destacaría una aquí en San Sebastián, pintada de amarillo,
que es el homenaje al bailarín Iztueta en la plaza de Euskadi, según se pasa del centro al barrio de Gros, que es una de las primeras esculturas públicas que hizo en el año 66, 68, y que es completamente amarilla y es muy bonita, ¿no? Destacaría, por ejemplo, esta escultura. Uh-huh. Y quizá otro aspecto a destacar que denota su modernidad son sus incursiones en el diseño, tanto gráfico como industrial, y bueno, casi un paso natural por lo que nos estás contando, ¿no? de su manera de trabajar. ¿Qué aportó en estos campos? Bueno, pues mucho, ¿no? Sobre todo en el diseño industrial, en la faceta de muebles. O sea, ahí fue donde, bueno, fue cofundador de 2 empresas, una en San Sebastián, Espiral, una tienda para vender mueble moderno y hacer proyectos de decoración, junto con otros 2 socios en el año 61. Y poco después, viendo el éxito que tenían pues, esta tienda y la demanda que había por parte de clientes a la hora de amueblar viviendas de mobiliario moderno, pues fundó en Irún pues una de las empresas más importantes de España a nivel de mobiliario moderno, que se llamó Bioc, y siempre lo hizo pues en calidad de artista, diseñador, pues en asociación pues con otros agentes del ámbito de la empresa, pues porque crear una empresa no era fácil ni entonces ni ahora, ¿no? Y entonces ahí sí hizo muchísimo. De hecho, en la exposición que acaba de terminar en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Diseño y Arquitectura, Néstor Basterrechea, bueno, pues hemos dedicado el tiempo a investigar todo lo que hizo, y hizo mucho. Quizás él, digamos, no lo valoró o no se ha valorado suficientemente su aportación al diseño, ¿no? Él, bueno, hubo un momento en la empresa Bioc donde, digamos, sus inquietudes creativas y artísticas y, digamos, el ámbito del crecimiento industrial, comercial, pues no coincidían. Entonces él abandonó, vendió parte de su participación en la empresa y abandonó. A principios de los años 70, y ya nunca más volvió a hacer diseño industrial, ¿no? Nunca volvió a diseñar muebles, ¿no? Entonces, de alguna manera, quedó un poco en el olvido ese periodo, ¿no? Que hemos tratado de rescatar ahora en esta exposición en Bilbao, ¿no? Sin duda. Néstor, hay que reivindicarlo como uno de los diseñadores de muebles más importantes de España de mediados del siglo XX. Luego ya, bueno, pues hizo diseño, más que diseño gráfico, porque no diseñó libros, diseñó portadas, pero no fue un diseñador gráfico en el sentido amplio, ¿no? Sí que realizó muchísimos logotipos, ¿no? Entonces, bueno, pues hizo un montón de logotipos, desde Bai Euskarari a muchísimas membretes, anagramas de asociaciones. Bueno, de hecho, todo el mundo le pedía hacer logotipos gratis. Entonces él los hacía, pero a veces le fastidiaba. Pero ¿por qué el artista no tiene que ganar dinero con su trabajo? Pero claro, era una persona tan conocida que pues, todo el mundo le dirá, ¿me puedes hacer este anagrama, este logotipo y tal? Y bueno, pues hizo muchísimos. De la Arte Eco, bueno, ya mencionaba antes Ízaro, digamos, escultura y logotipo, icono del símbolo del Parlamento Vasco. Y bueno, pues esto fue un poco su incursión en el diseño, ¿no? Estábamos hablando ahora mismo de la faceta más industrial que puede tener Basterrechea, incluso eso, con la creación de empresas dedicadas al diseño y lo moderno, ¿no? Pero también tenemos que reseñar lo mitológico y lo sagrado, que claro, de algún modo, bastante inverosímil, pero encaja perfectamente en su obra. En este sentido podemos citar su serie cosmogónica vasca, que realizó entre los años 1972 y 1975 por influjo de José Miguel de Barandiarán. ¿Cómo establecía los puentes entre estos 2 mundos en apariencia tan antagónicos? Pues sí, esto es lo que en retrospectiva a mucha gente le fascina, pero a otros también les sorprende, en el sentido de que un mobiliario
por ejemplo, del año 68, como es la butaca curpilla, ¿no? De madera curvada, en cuero, completamente, bueno, un modelo con un elemento futurista casi, ¿no? Que se vincula con el diseño italiano, y al de pocos años pues hace toda esta serie de esculturas muy vernáculas, muy ancestrales. Pues era capaz de combinarlos, y de ahí también su mérito y su contradicción, ¿no? Es curioso porque a tenor de lo que he dicho de cómo trabajaba, hay mucha gente que al ver las esculturas de la serie cosmogónica vasca, que, bueno, pues como se sabe son a partir del libro de Barandiarán, pues él da forma a mitos orales de la mitología vasca, pues Aquelarre, Inchizu, Mari, ¿no? Les da una forma antropomórfica, pero abstracta, pero bueno, hay elementos figurativos también. Creen que en madera de roble, con lo que eso significa, ¿no? La madera de roble es pues, símbolo del árbol de Guernica, bueno, tal, del contexto vasco, se creen que pues Néstor estaba allí dándole a la talla y tal, y no. Néstor lee el libro de Basterrechea y una noche, porque Néstor trabajaba de noche, luego dormía por la mañana, dibuja todas las formas en una especie de pergamino, como si fuera un cómic, ¿no? Así como, o sea, coge Aquelarre y hace un dibujo, hace Mari, hace otro dibujo, como una especie, y es un dibujo que se conserva, y es a partir de esos dibujos que él ha imaginado en la oscuridad de la noche, en su estudio y tal y cual, en un estado pues un tanto X, no sé cómo llamarlo, y luego lo pasa a la escultura, pero lo pasa, como he dicho antes, utilizando artesanos, es decir, con diseño, ¿no? Entonces, ahí hay una combinatoria de que diseña más que esculpe esta serie cosmogónica vasca, ¿no? Entonces, es una contradicción que yo la encuentro realmente apasionante y bueno, tengo que decir, porque además yo estuve como bastantes años trabajando con él, como le conocí, pues bueno, hay pues esta contradicción, ¿no? de trabajar lo artesanal, pero desde el diseño, ¿no? O lo vernacular, pero desde lo proyectivo, ¿no? No sé, era alguien con una fantasía tremenda y bueno, después un poco lo que puedo decir sobre esta pregunta tan interesante que me haces. Sí, aquí hay mucho meollo y de hecho, claro, si hablamos de lo sagrado puede tener diferentes dimensiones, ¿no? Y si bien es evidente el interés de Basterrechea por la mitología vasca, también sabemos que realizó varias obras de carácter religioso, como el altar y el ambón de la Iglesia de las Artes o sus contribuciones que ya nos has citado, ¿no? Al proyecto de la Basílica de Aránzazu. Esto también puede ser, a su vez, otro elemento contradictorio, ¿no? Dentro de su obra, interesarse tanto por la mitología como por la religión cristiana más ortodoxa. ¿Qué relación mantuvo con esa tradición cristiana? Bueno, pues también es una pregunta muy interesante y compleja, porque Néstor no era practicante, no era católico en el sentido, ya digo, practicante, pero era alguien con una gran espiritualidad, que compartía también, por ejemplo, con el propio Oteiza, ¿no? Entonces no eran agnósticos, tenían como un laicismo un tanto espiritual, ¿no? El problema que Néstor tuvo, el problema que tuvo a lo largo de toda su vida fue más con la Iglesia, sobre todo a partir del conflicto de Aránzazu, cuando los franciscanos le borran, bueno, pues por una orden del Vaticano, las primeras pinturas de la cripta de Aránzazu. Pues ahí se establece un conflicto con la institución que va a durar pues toda su vida, incluso luego cuando la pinta de nuevo en los años 80 hay es un proceso de restitución, pero hay una crisis, ¿no? Bueno, a Néstor le encantaba la forma de la cruz y entonces, vamos, hay un montón de proyectos. De hecho, ya de la época argentina ya pintó un Vía Crucis,
y luego, junto con su hermano, que era arquitecto, diseñó una iglesia para Irún. Es decir, era alguien que a la mínima que tenía una posibilidad de trabajar lo sagrado, lo hacía desde un punto de vista estético, formal, porque bueno, la cruz le permitía una serie de conexiones estéticas formales muy interesantes, pero también la idea de la iglesia, que además en ese momento era el momento pues, que la arquitectura se hacía en iglesias muy, muy modernas, ¿no? En Vitoria hay unas cuantas, ¿no? Cuando el brutalismo, digamos, entra en conexión con la arquitectura y las iglesias empiezan a ser un espacio para la modernidad, ¿no? A través de elementos de materiales nuevos como son el hormigón, el cristal, las vidrieras. Bueno, todo esto era el mundo de Néstor. Entonces, ya digo que había ahí una contradicción productiva, porque a la mínima que le venía el rector de Deusto, por ejemplo, que también le pidieron un proyecto para una biblioteca, pues él los recibía, luego ironizaba muchísimo, es decir, mantenía una relación productiva muy sana y con muchísimas anécdotas, porque a Néstor le encantaba las butades, le encantaban los chismes, las historias, y la iglesia y los curas y tal le daban muchísimo material, ¿no? para ironizar y para hablar. Y para la gente que quiera seguir descubriendo más sobre la figura y la obra de Néstor Basterrechea, ¿dónde puede recurrir? Hay que decir que tienes unos estudios y unos catálogos que son absolutamente maravillosos, además con una calidad de imagen brutal para quien quiera acercarse precisamente, ¿no?, a ver esas esculturas, a ver esas pinturas o esos diseños de lo que nos has estado hablando. Y bueno, nos gustaría que nos dieses alguna de las referencias de tus investigaciones, ¿no?, para aquellas personas que quieran conocer un poquito más de cerca a este autor. Vale, pues bueno, principalmente he trabajado en 3 proyectos, 3 exposiciones alrededor de la figura y la obra de Basterrechea, y quizás la más amplia y extensa es la exposición retrospectiva que tuvo lugar en 2013 en Bilbao, en el Museo de Bellas Artes, titulada Forma y Universo, que hay un catálogo donde, bueno, pues es un poco un compendio de toda su trayectoria. Luego, posteriormente, realicé otra exposición dedicada a su faceta en la fotografía, porque también hizo fotografía, evidentemente, junto con el cine. En otra exposición de Cucha, Arte Guneá, de Fundación Cucha, en San Sebastián, Néstor Basterrechea, a través de la fotografía. Y nada, pues hace un mes ha terminado esta tercera exposición, que ha llevado el título Néstor Basterrechea, Diseño y Arquitectura, también en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que ha tenido un éxito muy, muy, muy importante. Más incluso que su retrospectiva del 2013, que era más amplia, más grande. Bueno, pues esta exposición ha servido para descubrir, no solamente a un nivel de Euskadi, sino a un nivel nacional, a una figura importante en el diseño industrial, de mobiliario. Y estas son algunas fuentes, ¿no? Y luego también tengo que señalar que Artium, el Museo de Vitoria-Gasteiz, Museo de Arte Contemporáneo Vasco, pues bueno, ha recibido un fondo de archivo de la familia de Néstor Basterrechea, que incluye bocetos, dibujos, cartas de proyectos de todo tipo y que, vamos, cientos o miles de documentos que están depositados en este museo, que están registrados, que están escaneados y que, bueno, cualquier investigador pues puede ir allí y puede pedir cita previa y hacer una consulta, ¿no? Y luego, bueno, pues en las bibliotecas, pues porque hay muchos catálogos más antiguos y que se pueden investigar y bueno, pues es un artista conocido, pero siempre hay algo nuevo a descubrir. Eskerrik asko, Pello Aguirre, por acercarnos más a esa figura de Néstor Basterrechea tan poliédrica que, como bien dices, ¿no?, siempre hay cosas nuevas por descubrir. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
y la obra se llama Del plano al espacio. Y es un experimento que hice hace años, porque estando yo dibujando sobre una sucesión de círculos, a mí el círculo siempre me ha importado mucho, me interesa mucho, pues la forma perfecta, ¿no? Entonces yo estaba habitando, vamos a decir, con formas esos círculos, y hay un momento que ya caí en cuenta en que según la trayectoria de la curva y la violencia o no de la curva, pues ópticamente, idealmente, el papel, bueno, el soporte estallaba, se rompía y venía hacia adelante o hacia atrás. Entonces cuando estuve convencido de que era así, ya cogí un cartón, una cartulina, corté y después con hojalata me acuerdo que hice. O sea que hice físicamente lo que idealmente yo veía que pasaba en el plano. Y entonces ya empujé los planos hacia adelante, hacia atrás, y ahí descubrí para mí la tercera dimensión. Y ahora al encargarme esto, pues yo pensé que la imagen tenía que ser una estela circular. Y de la estela circular me acordé de aquello y empecé también a dibujar unas curvas interiores en círculo, a manejarlas hacia adelante y detrás, y el resultado pues me pareció interesante. Arte Umarte Garaikideko Museoak bat egin du Nestor Basterretxearen mendeurreneko omenaldiekin, eta horregatik artista horren artxibo dokumentalaren zati bat erakusten duen erakusketa bat sustatu du. Nestor Basterretxea, artxiboa. 2024ko irailaren 22 arte egongo da ikusgai Artiumen. Erakusketa honi buruz hitz egin egiteko komisarioetako bat dugu, Elena Roseras. Ongi etorri, Elena. Mila esker, Isabel. Nestor Basterretxearen bizitzaren hainbat alderdiri buruz hitz egiten diguten dokumentu asko bildu dituzue erakusketa honetarako. Non lortu duzue dokumentazio hori? Nolako izan da erakusketa hau muntatzeko prozesua? Nestor Basterretxearen artxiboa osatzen duen funts dokumentala Basterretxea Irurzun familiak doaintzak eman zion museoari 2023ko ekainean. Funts hori sailkatu, katalogatu, digitalizatu eta ikerketaren esku jarri da, baina oro har gizarte osoaren esku. Eta hori Artium Museoaren ondare bibliografiko eta dokumentalari buruzko informazioa eskaintzen duen museoko dokumentazio zentroaren katalogo digitalaren bidez egin da. Artista baten dokumentu funtsaren trataera teknikoa funtsezkoa da, haren ondarea babesteko eta ulertzeko. Era horretako artxiboa kudeatzeko askotariko materiala sailkatu eta antolatu behar dira. Esate baterako zirriborroak, gutunak, argazkiak eta dokumentu profesionalak. Bestalde, sailkapena sarbide eraginkorra ematen du dokumentatutako artistaren sorkuntza prozesuak eta bilakaera argitu nahi dituztenentzat. Erakusketa antolatzeko artxiboan egindako sailkapena hartu da kontuan. Unitate dokumentalaren multzoak aztertu ondoren, erakusketa osatzen duten 6 sail hautatu dira. Hauek dira aukeratu diren dokumentu sortak. Diseinu grafikoa, diseinu industriala, eskultura eta obra publikoa, proposamen arkitektonikoak eta volumetriak, proiektu sinematografikoak eta idatziak. Erakusketako beiraraza bakoitza sail dokumental bat islatzen du. Artxiboaren ikuskera horren arabera, egitura horretan zehar ibiltzeko moduan erakusten dira dokumentuak. Erakusketaren narratibak dokumentu funtsezko materialetan jorratutako gaiei jarraitzen die. Eta artistaren ibilbidea biltzen duten esparruei buruzko begirada murgitzaile eta argigarria eskaintzen du. Nestor Basterretxearen artxibo pertsonaleko dokumentu horien artean daude informazio pertsonala, zirriborroak, oharrak. Zer informazio mota atera dezakegu horietatik? Artxibo honek erazkotako materialak biltzen ditu. Hala nola, gutunak, zirriborroak, marrazkia, prentza ebakinak,
hainbat proiekturen karpetak, erakusketen dokumentazioa, ikus-entzunezko proiektuei buruzko materiala, artistaren beraren idatziak, bere obrari buruzko idatziak, bazterretzeak diseinatutako liburu eta aldizkariak, eta biok altzari modernoen diseinu enpresaren inguruko materiala besteak beste. Nestor Basterretxearen artxiboaren dokumentu funtsak artista arte publikoarik egindako ekarpenaren ikuspegi ezin hobea eskaintzen du. Bere bizitzan zehar bururatutako eskultura proiektuak daude bilduta dokumentazio horretan, mundu osoko hirietan paisaiaren zati bihurtu direnak. Bilduma zabal horren barruan lan emblematikoak nabarmentzen dira, esate baterako Euskal Artzainaren Monumentu Nazionala edo Urbide eskultura multzoak besteak beste. Era berean, dokumentu funtz honek arkitektura volumetrien aukera mugagabeak aztertzera eta arteak ingurune eraikian duen botere eraldatzaileari buruz hausnartzera gonbidatzen gaitu. Dokumentu horiek artistaren, gizartearen ingurunearen eta obrak kokatu ziren testu inguru historikoaren arteko elkarreraginaren ikuspegi bikaina eskaintzen dute. Gainera, agerian uzten dute estetika hutsa gainditzeko eta Euskal Herriaren historiaren eta nortasunaren lekukotasun bizi bihurtzeko gaitasuna, horrela arte garaikidearen ondarea aberastuz. Dokumentazio honek Basterretxearen izaera polifacetikoa islatzen du. Izan ere, bere ibilbide artistikoa hainbat esparrutara hedatu zen. Marrazketa, margolaritza, erliebea, eskultura, diseinu grafiko eta industriala, zinema eta idazketa. Aldi berean, bere garaiko gizartearekiko konpromiso eta implikazio sozial, kultural eta ideologiko handia izan zuen. Eta zer erakusten digute orain arte ez genekien artistaren bizitzari eta obrari buruzko dokumentu hauek? Artxiboan 100 idatzi baino gehiago daude, naiz eskuizkribuan, naiz testu mekanografiatuak, eta dokumentu gehiena Basterretxearenak berarenak dira. Eta gai sorta zabala biltzen dute, bai kontakizun autobiografikoak, bai pentsamenduei eta interesei buruzko gogoetak. Horrez gain, bizitan zehar solaskide izan zituen beste artista eta pertsona ospetsu batzuei buruzko dokumentazio baliotsua ere badago, bereziki Jorge Oteizari buruzkoa. Era berean, Nestor Basterretxearen gutun truke pertsonal eta profesionalak artistaren harremanen konplexutasuna erakusten du, eta baita harreman horiek haren bizitzan eta ibilbide artistikoan izan zuten eragina ere. Familia artekoei eta lagunei zuzendutako eskutitzak dira, baita beste artista batzuei eta arlo kultural eta soziopolitiko pertsona nabarmenei bidalitakoak ere. Dokumentu multzo honek Basterretxeak hainbat esparrutan izan zituen harremanen ikuspegi zehatza ematen du. Artistaren bizitza eta lana moldatu zuten esperientzien eta harremanen lekuko baliotsua osatzen du. Dokumentu bakoitzak ikuspegi zehatza eskaintzen du erakusketaren plangintzari, gauzatzeari eta harrerari buruz. Gainera, artistak eskuz idatzitako harrek eta hoien antzeko dokumentuek kutsu pertsonal handia ematen diote artxibo honi. Izan ere, sortze prozesua eta publikoarekin eta bere kolaboratzaile batzuekin izan zuen harremana barrutik ulertzeko aukera ematen dute. Zinemari dagokionez, Nestor Basterretxearen gidoi originalak eta oharrak eta idatziak ditugu. Zuzendu zituen filme ekoizpen prozesu osoa islatzen dutenak. Ohar horiek ez dute lan bakoitzaren atzean dagoen plangintza zehatza bakarrik erakusten, baita Basterretxeak bere zinema proiektuei eman zien ikuspegi artistikoa eta pertsonala ere.
bere idatziei esker proiektua nola garatuz joan ziren ikus dezakegu. Hasierako ideiatik hasi eta azkenean gauzatu arte. Dokumentu hauek bazterretzearen metodologiari eta sormenari buruzko ikuspegi baliotsua eskaintzen dute zinemaren esparrua. Gauzatu ez ziren zinema proiektuak ere bestalde eta artistaren alderdi ezezagun bat uzten dute agerian. Amaitu gabeko proiektu horiek irudimenaren zabaltasuna eta interesatzen zitzaizkion gaien aniztasuna erakusten dute. Egin gabeko lan horiek bazterretzearen pentsamentu sortzailearen sakontasuna eta aberastasuna adierazten dute. Eta haiei esker hobetu ulertzen ditugu egitasmoa gauzatzeko izan zituen eragozpenak eta aurre egin behar izan zien erronkak. Oro har, amaitutako lanek zein amaitu gabeko proiektuek Nestor bazterretzearen ikuspegi osatuago ematen digute. Haren espiritu berritzaile nekaezina eta arteari eta kulturari egindako ekarpena nabarmenduz. Erakusketa honetaz gain, Artiumetik Nestor Basterretxearen omenezko argitalpenak eta ekitaldiak sustatu dituzue. Zer ekarpen egin diozue haren jaiotzaren mendeurreenari? Eusko Jaurlaritzak koordinatu duen Nestor Basterretxearen jaiotzaren mendiurrenaren programazioaren barruan Artium Museoak hainbat ekimen bultzatu ditu. Lehenik eta behin, aipatu beharra dago mendiurrena ospatzeko webgune bat sortu dugula. Miren Badillo, Fernando Golbano eta Pello Agirre adituen parte hartzearekin garatu da. Eta bazterretzearen ibilbide pertsonala eta artistikoa ezagutzeko aukera ematen du. Nestor Basterretxearen biografiaren atalean denbora lerro bat artistaren biografiaren mugarri nagusiak ikusteko aukera ematen duena, eta bibliografia zabal bat daude, biak Artium Museoko dokumentazio zentroak landuak. Argazki eta bideo historikoek osatutako ikus-entzunezko atal bati esker hurbilago gertatzen zaigu artistaren irudia. Webguneak Artium Museoaren dokumentazio zentroko Nestor Basterretxearen artxiboan integratutako dokumentuetara sartzeko aukera ere ematen du. Eta gainera, espazio publikoetan naiz museoetan kokatutako artistaren lan garrantzitsuenak geolokalizatzeko eta bistaratzeko aukera ematen du. Horrez gain, albiste atal bat ere badugu webguneak. Sustatutako jardueren artean, apirilaren 23an liburuen nazioarteko eguna dela eta Artium Museoak jendaurreko irakurraldiak antolatu zituen 16. aldiz. Beti bezala, liburuak irakurleen bilatera eta arte eta kultura garaikideari buruzko testuak irakurri ziren jendaurrean. 16. edizio horretan, protagonismo berezia izan zuten Nestor Basterretxearen inguruko testu eta argitalpenek, artistaren jaiotzaren mendiurrena ospatzeko. Maiatzaren 10ean, Nestor Basterretxeari buruzko dokumentu erakusketaren inaugurazioa zela eta Basterretxea eta irudia programa egin zen museoan. Punto de vista jaialdiak eta Oteiza museoak elkarlanean antolatutako ikus-entzunezko hurbilketa artistaren iruditeria plastiko eta bisuala erakusten duena. Aipatzekoa da ere, era berean, Artium Museoak eta Euskal Herriko Unibertsitateko Aipatzekoa da, era berean, Artium Museoak eta Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroak fundazioak ekainaren 20an eta 21an Nestor Basterretxearen irudiari eta ibilbideari buruzko ikastaro bat antolatu zutela, haren jaiotzaren mendiurrena ospatzeko.
Artium Museoaren zuzendaritzapean profesional eta aditu askok parte hartu zuen mintegian, besteak beste, Gordailu Gipuzkoako Foru Aldundiaren ondare bildumen zentroak, Euskadiko Liburutegi Digitalak, Espainiako Liburutegi Nazionalak, Lazkauko Beneditarren Fundazioak, Euskadiko Filmategiak, Erez Bilmusikaren Euskal Artxiboak, Sancho el Sabio Fundazioak, Jorge Oteiza Fundazio Museoak, eta Artium Museoko Dokumentazio Zentroak. Ikastaroak aukera eman zien parte hartzailei Nestor Basterretxearen ibilbide pertsonal eta profesionalaren ulermena sakontzeko, arte garaikideari egindako ekarpenak aztertzeko eta testu inguruan jartzeko, eta azkenik haren bilakaera artistiko eta kulturaren panoraman izan duen eragina aztertzeko. Bestalde, Artium Museoak eta Vitoria-Gasteiz UNED ikastetxe elkartuak Unibertsitate Zabalkundeko ikastaro bat antolatu dute, praktika artistiko garaikideen hastapenak izenekoa. Ikastaroa irailaren 25ean hasi eta urrian eta azaroan egingo da. Ikastaroaren saiotako bat Nestor Basterretxeari eskainiko zaio. Eta gutxi gorabehera horiek dira museoan Nestor Basterretxearen jaiotzaren mendiurrenaren ospakizunetan prestatu dituen ekimenak. Eskerrik asko, Elena Roseras, elkarrizketagatik. Plazera izan da zurekin hitz egitea Nestor Basterretxea artistaren irudia hurbilagotik ezagutzeko. Hurrengora arte. Mila esker zuri, Isabel, eta hurrengora arte. Se ha hecho una forma, por el círculo ha sido sagrado siempre, ¿eh? Incluso en las culturas más primitivas el círculo ha sido sagrado. Una cosa de este tipo, donde el tema tiene que ver con la cultura, con el espíritu, pues me parecía que tenía que volver al círculo. Ese ha sido el origen de esta obra. Me pareció que tenía que ser una cosa joven, brillante, luminosa, nueva. Y claro, un acero inoxidable, pulido, pues da esa imagen, ¿no? de presencia. Es como una nota alta de música, ¿no? Una nota. Estamos un día más con Jesús Zubiaga, director de la Fundación Sancho el Sabio, y queremos saber qué podemos conocer de la figura de Nestor Basterretxea si recurrimos a los fondos de esta fundación. Muy buenas, Jesús. Hola, Isabel. ¿Qué materiales podemos encontrar en el archivo y biblioteca de la Fundación si buscamos información sobre Nestor Basterretxea? Bueno, pues va a ser bastante amplio. Es curioso porque los centros de documentación, como puede ser la Fundación Sancho el Sabio, recopilamos pues desde hace, en nuestro caso ya desde hace 60 años, documentación muy generalista sobre la cultura vasca, ¿no? Entonces nos da una idea de que puede haber documentación pues de cualquier tema, de cualquier personaje, ¿no? Y no nos planteamos pues hacer un fondo especial sobre un autor o sobre un tema, salvo, como en este caso, cuando hay un centenario y entonces, pues como tú, nos demandan qué hay, y entonces miramos. Y bueno, pues curiosamente en 60 años ha habido una riqueza de documentación sobre Basterretxea pues importante. Entonces, viendo lo que hemos recopilado en esos 60 años, pues encontramos toda la trayectoria de Basterretxea desde que estaba en Buenos Aires, que estaba, bueno, su padre estaba exiliado en Buenos Aires, hasta el momento de su fallecimiento, ¿no? Entonces es una satisfacción ver que sin hacer un planteamiento especial, porque no somos un centro especializado en arte contemporáneo ni arte contemporáneo vasco, pero alguien que se acerque a la Fundación Sancho el Sabio para hacerse una idea de quién era Basterretxea y qué obras podía tener y tal, pues tiene una información más que suficiente, o sea, bastante rica.
Además de libros sobre Néstor Basterrechea, además de catálogos de exposiciones suyas, ¿no?, que también se pueden consultar aquí, que dan muchísima información sobre este artista. Si buscamos alguna obra original, algún documento que haya sido directamente escrito por él, todo eso también podemos consultarlo aquí, ¿no?, los fondos de la Fundación. ¿Qué podemos encontrar en este sentido? Sí, la Fundación Sancho el Sabio es heredera de muchas cosas, entre otras cosas, pues del fondo, controla, digamos, el fondo de patrimonio artístico de las antiguas cajas, o sea, de la municipal, de la provincial y luego de la vital, ¿no? Entonces, en nuestro repositorio se puede consultar ese fondo de patrimonio artístico, un patrimonio artístico que se va formando no con un objetivo de hacer una colección artística, y eso no significa que no tenga piezas y obra importante, ¿no? Pero no era un objetivo las cajas hacer un fondo artístico, sino que muchas veces eran exposiciones que se organizaban y que, bueno, pues que en parte como, digamos, como detalle por organizar la exposición le dejaban obra, o adquisiciones que hacían para decoración o para promocionar eventos culturales, ¿no? Y en ese sentido, dentro del fondo de patrimonio artístico de la Vital, pues hay obra de Basterrechea que se puede consultar en la web de Sancho el Sabio. Y además, pues bueno, carteles, pegatinas, porque Néstor Basterrechea, al hacer esta búsqueda, cuando ya llega el centenario, que ya nos dedicamos un poco a ver lo que hay en Sancho el Sabio sobre él, pues nos ha sorprendido la variedad y de temas que tocaba, y de técnicas. O sea, no era solamente un escultor o un pintor, ¿no? Estaba muy involucrado en la actividad social, en la actividad política, en la promoción del euskera, también diseño de muebles. O sea, vamos viendo que su trayectoria vital es mucho más que un escultor o un pintor, ¿no? Cine, danza, bueno, pues es un polifacético, pero absolutamente polifacético, quiero decir, sorprendente, porque quizá tenemos la idea por ese mundo de la escultura, que es lo más conocido de él y lo que más, digamos, se ha publicitado y se ha expuesto, pero luego tiene una vida paralela muy, muy interesante, o sea, él muy involucrado políticamente, pero también muy involucrado culturalmente. Entonces, bueno, pues hay pegatinas del año 72 de promoción del euskera, todo lo de Aránzazu y todo lo que va a suponer en su trayectoria vital, cine, danza en la época de Argentina, donde pues hay una serie de fotografías y de programas donde, bueno, pues parece que es él uno de los danzaris, ¿no?, que él comentaba que no debía de ser muy bueno, pero vamos, estamos hablando cuando tiene 19, 20, 21 años, ¿no? Y bueno, pues eso también se encuentra, o sea que nos ha sorprendido sobre todo la variedad de temas y la variedad de documentación que puedes encontrar de alguien del que espera solamente la parte artística, ¿no?, la parte de escultura sobre todo y pintura. Uh-huh. ¿Y de qué manera estáis contribuyendo desde la Fundación a la celebración de este centenario de Néstor Basterrechea? Bueno, pues hemos participado en un curso de verano que se organizó en la Fundación Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, que se hizo en Artium y que, digamos, comisariaba o organizaba Elena Roseras, que es la responsable de la documentación en Artium, ¿no? Y que, bueno, pues a mí me sorprendió. La Fundación participaba con una ponencia también sobre esto que estamos hablando, ¿no?, los fondos de Néstor Basterrechea en la Fundación Sancho el Sabio, ¿no? Y participaron, Elena había elegido pues una serie de centros de documentación que en principio pensabas, dice, bueno, pues pueden tener o no pueden tener algo que ver con el arte contemporáneo y con Néstor, ¿no? Pero estaba Filmoteca Vasca, estaba Eresville, estaba Artium, también, por supuesto, la Biblioteca Nacional, los benedictinos, la Fundación Benedictinos de Lazcao, y efectivamente ahí es donde salió
todo el espectro de temas y de intereses que Néstor Basterrechea tuvo en su vida, ¿no? Entonces, Filmoteca Vasca, pues sorprendente, o sea, una serie de filmaciones y de vídeos y de imágenes, pues que hablaban de toda la preocupación por el cine, pero también anuncios. Nos sorprendió porque tenían de Bioc, de una fábrica de muebles en la que estuvo como de socio Néstor Basterrechea, y que sacaba pues unas líneas de mobiliario que para la época, estaban en los años 60, pues era... Bueno, en un catálogo de exposición de Barcelona sobre mueble contemporáneo decían que era mueble pop. Lo de Néstor, digo, bueno, curioso sería por la época, ¿no? Pero también Eresville, todo el tema de música y danza en el que estuvo involucrado, los benedictinos, o sea, la Fundación Benedictino de Lazcao, que como sabéis es el archivo de movimientos sociales del País Vasco más importante, y bueno, todo su digamos compromiso político y compromiso social y compromiso con la lengua, pues con cantidad de pegatinas, documentos, bueno, pues que se va moviendo sobre todo desde la transición y antes, ¿no? En los intereses y en los apoyos que Néstor Basterrechea daba a estos planteamientos o movimientos sociales, ¿no? Y nosotros, pues un resumen de todo, es decir, un centro de estos, como es Sancho el Sabio, generalista, como decía antes, es un centro que recopila sobre la cultura vasca en cualquier mención y en cualquier tipo, ¿no? Entonces, cuando nos metemos en arte contemporáneo, pues bueno, todo el grupo Gaur, toda la época que le va a tocar a Néstor Basterrechea, pues con Chillida y con Oteiza, sobre todo, ¿no? Y bueno, eso ha dejado pues cantidad de artículos, en prensa puedes encontrar muchísimas menciones, pero también folletos de exposiciones, que en las cajas también hizo varias exposiciones Néstor Basterrechea, y luego pues documentación gráfica también, o sea, tenemos, y también musical y de cine, o sea que nosotros tenemos el espectro completo, pero en resumen, digamos, o sea, y en este curso pues se vio con profundidad en cada uno de ellos. Visto desde fuera diríamos, no puede ser que toque, pues que pinta Eresville, o que pinta la Filmoteca, o que pinta Lazcao, o que pinta Sancho el Sabio, ¿no? Parece que el que pinta es Artium, ¿no? Y bueno, pues pintábamos todos. Quiero decir que Néstor Basterrechea dejó pinceladas en todos estos centros. Es que ricasco, Jesús Zubiaga, por aproximarnos un poquito más a esa figura de Néstor Basterrechea que estamos homenajeando en este episodio, y también pues por acoger dentro de estos fondos que custodies aquí parte de ese legado de este artista que podemos calificar de vasco, pero también de universal. Gracias, Isabel Labur. Después de haber recorrido la trayectoria de Néstor Basterrechea, de hablar de los símbolos que creó, de su faceta de diseñador y del rastro que dejó en sus escritos y en toda la geografía vasca, os decimos agur. Esperamos haber contribuido a homenajear a este artista vasco intemporal en su centenario y a seguir perpetuando su memoria y su legado. Hurrengo arte, eta ondo izan.